mientras nos vamos tomando nuestros lugares, vamos a darle unos anuncios que nos va a proporcionar el doctor Martínez Arellano. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Rápidamente, no me dio oportunidad el moderador anterior, a pesar de que pedí la palabra. Entonces, es importante señalar que en esta semana todos los promotores del acceso abierto a nivel mundial estamos celebrando la Semana Internacional del Acceso Abierto. Esta se está llevando a cabo a partir del día lunes hasta el día viernes en diversas partes del mundo. ¿Qué hacemos los promotores de la Semana del Acceso Abierto en los distintos países? Organizar precisamente una serie de conferencias, talleres, mesas redondas donde a nivel mundial se está discutiendo este tema. Se está discutiendo en este momento, se están organizando actividades para promover el acceso abierto en cerca de 40 países. Por quinta ocasión se realiza esta Semana del Acceso Abierto a nivel mundial y por primera vez participa la Coordinación de Humanidades y el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas junto con otros países de América Latina. ¿Cuáles son los resultados? Los resultados es un sitio donde se depositan todas las conferencias, todos los documentos relacionados con el acceso abierto. Y la contribución de la Coordinación de Humanidades y del CUIP es el depositar ahora, junto con otros países de América Latina, documentos en español, que anteriormente no había. Pueden buscar en cualquier motor de búsqueda Open Access Week o Semana del Acceso Abierto y van a encontrar el sitio correspondiente a este evento organizado a nivel mundial sobre un tema que es candente para la academia, es de vital importancia para el desarrollo educativo, social y económico de nuestros países. Muchas gracias. Gracias, doctor, por sus palabras. Les recordamos también que ayer fue el Día Internacional de la Documentación Audiovisual y hubo bastantes eventos relacionados con esto. Bien, vamos a dar inicio a nuestra quinta sesión del coloquio con la ponencia. Comenzamos con la ponencia de la doctora Brenda Cabral, que ella es doctora en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora titular del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas y coordinadora del programa de posgrado de Bibliotecología y Estudios de la Información. Su ponencia es sobre los problemas, retos y perspectivas de los archivos digitales. Doctora, tiene la palabra. Bueno, pues gracias por la presentación y a los organizadores por la invitación y por permitirme pues mostrarles un poquito de esta investigación que yo creo que es muy interesante, sobre todo para la preservación de muchísima información que se está generando en diversos medios digitales. Bueno, ya había dado el título de la ponencia, aunque yo le agregué, porque no estoy hablando únicamente de la preservación de los archivos digitales, sino de la preservación de los documentos de archivos digitales. En sí es del documento. ¿Cuáles son los aspectos que voy a tratar aquí? Principalmente voy a justificar un poquito el tema que voy a abordar. Después voy a dar algo relacionado con la conceptualización y la importancia de los documentos de archivos digitales. El de la metodología me voy a ir muy rápido porque si no me voy a quedar en la parte metodológica y los resultados, que es la parte fundamental de la investigación. Luego ya llega uno así como que mostrarlos de manera muy general, ¿no? ¿Cuál sería este contexto a través del cual voy a empezar a manejar este problema? Pues principalmente es toda la información que se está generando en las TIC, cómo se está dando esta comunicación dentro de las TIC, que podemos ver aquí todas las redes, ya lo hemos visto en algunas otras ponencias, todo lo relacionado con las redes sociales y algunas otras cuestiones que tienen que ver con el acceso a esa información. Posteriormente, ¿qué es lo que estamos haciendo para que nosotros podamos dar acceso a esa información? Aquí, por ejemplo, en la caricatura, y es verdad, a veces la información la tenemos
encerrada bajo 50 candados y todas las personas que están afuera esperando que puedan tener acceso a esa información. Recordemos que una de las finalidades con lo de e-gobierno y algunas otras acciones que ha tomado nuestro gobierno en este sexenio y desde el sexenio anterior es lo relacionado a dar acceso a la información. ¿Con qué finalidad? Con la transparencia y la rendición de cuentas, que yo creo que son los aspectos fundamentales y que ya en este contexto es donde surgen la Ley General de Transparencia y el acceso a la información pública gubernamental, así como los lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos. ¿Qué pasa con esto? Que empieza a darse un gran auge de la parte de la archivonomía, en la cual empieza a haber una gran demanda de profesionales que conozcan, que puedan organizar no nada más los archivos de manera impresa, sino también los archivos digitales, porque ya no se encuentran mucha de la información en medios impresos, sino ya los archivos digitales con todo este auge de las TIC, pues se tiene en formato digital, por lo cual se requiere estas dos competencias, desde el punto de vista que conozcan de archivos, pero también que conozcan aspectos tecnológicos que ayer el doctor Buchas mencionaba en el diplomado, que es lo que se trató de, bueno, que se transmitió a los alumnos que estaban estudiando ese diplomado. Pues la justificación yo ya he abordado en otras investigaciones, cómo se está perdiendo la información en diferentes ámbitos, pero además, si nosotros no tenemos organizada esta información, no vamos a poder permitir el acceso a esa información y no vamos a estar cumpliendo pues con los lineamientos que nos está marcando el gobierno. Y además también a nivel internacional, pues este intercambio, la globalización, se requiere dar a conocer qué es lo que está haciendo nuestro país a nivel gubernamental. El objetivo de la investigación fue mostrar cuáles son los principales problemas que están impidiendo la organización y el manejo adecuado de los documentos de archivos digitales, lo cual pues impide en una gran medida la preservación de los archivos digitales y a mediano o largo plazo quizás hasta su posible pérdida. El alcance de la investigación fue principalmente en instituciones públicas y privadas en nuestro país. Y bueno, el planteamiento del problema es que realmente no se tiene experiencia en relación a la preservación de archivos digitales. Bueno, no digo que en su gran mayoría, pero la generalidad no se cuenta, o el marco jurídico con el que se cuenta ahorita va evolucionando. Los recursos con los que se cuenta para la preservación de estos archivos pues también son muy escasos, y muchas de las investigaciones que se están haciendo en relación a la preservación todavía resultan inciertos. Algunas de las principales causas de la pérdida de información, y que lo he visto en diversos foros y casi todos manejan eso, bueno, es que las generaciones de computadoras cambian seguido, o es que los programas informáticos rápido llegan a la obsolescencia, o es limitada la duración de vida de los dispositivos de almacenamiento. Y bueno, yo lo que quise llevar a cabo en esta investigación realmente tiene que ver con la cuestión tecnológica y con algunos aspectos normativos que muchos también manejaban eso. Es que no contamos con las normas requeridas para poder preservar los documentos de archivos digitales. Entonces este fue mi supuesto. ¿Realmente es un problema de índole tecnológico y normativo? Y bueno, ahorita a través de la investigación vamos a ver si sí o si no. Y bueno, el tipo de métodos usados fue una investigación cualitativa, no nada más ver números de cuántos dicen esto, cuántos dicen lo otro, sino se trató de ver cuáles eran los principales problemas, los retos y las perspectivas que había con relación a los archivos digitales.
Además, se llevó un grupo focal que tenía que ver con los responsables de archivos institucionales que se encuentran actualmente con problemas o proyectos encaminados a la preservación a largo plazo de archivos digitales, y que en su gran mayoría son los que están cursando ahorita el diplomado. Ahí sí se pueden dar cuenta. Pues muchos provienen del Hospital General de México, Zagarpa, muchas instituciones de educación superior, está Pemex, el AGN, el Archivo Histórico de la UNAM. Entonces, como pueden ver, tenemos como una muestra muy representativa de varias instituciones. No es nada más, por ejemplo, instituciones de educación o archivos, sino se tiene una representación adecuada. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Sí se llegó a que muchos de ellos decían que los problemas tenían que ver con algunos aspectos tecnológicos, algunos aspectos económicos, a veces cuando no se contaba con los recursos necesarios, por ejemplo, para darle mantenimiento a los archivos digitales, y también con algunas normativas que a veces no se sabía cómo aplicarse o en qué momento. También se vio a grosso modo algún aspecto de índole jurídico, en la cual, bueno, los derechos de autor a veces también tenían alguna implicación, y en algunos otros casos los riesgos. Los riesgos que eran provocados por los métodos de trabajo, por la falta de preparación de los recursos humanos que estaban trabajando en esos archivos y que, bueno, estaban pasando su información a los archivos digitales, y también mucho la colaboración entre los agentes públicos y privados. Estos fueron de manera representativa los problemas. Ahí vemos la obsolescencia tecnológica, que ya lo vimos, por ejemplo, los 3 o 4 problemas, o los 5 primeros problemas tendrían que ver con el aspecto tecnológico. Igualmente, bueno, el miedo al cambio, la capacitación de los recursos humanos, la falta de estrategias, pues era también desde el punto de vista normativo y algunos otros aspectos legales. Y bueno, la explosión digital que les decía, bueno, cómo está surgiendo una gran cantidad de información. Y estos, bueno, a lo mejor están un poquito pequeñas, pero se los voy a decir de manera general. Algunas oportunidades que se vieron aquí, principalmente era en relación a la gestión de documentos, que es donde yo creo nosotros, como especialistas en esta parte de información, es donde nosotros podemos tener mayor impacto, y en la parte que tiene que ver con la seguridad. Nosotros también podemos proporcionar desde la parte de metadatos o desde otras cuestiones cómo describir este tipo de archivos. Ahí también vemos, por ejemplo, los retos, que aunque van muy relacionados con los riesgos, se pueden ver que tenemos por acá seguridad como reto y también como riesgo. Es porque, bueno, sí es un riesgo la parte de seguridad, pero a futuro se tiene también como un reto. ¿De qué manera proporcionar las medidas de seguridad para evitar la pérdida de información? O, por ejemplo, la parte que tiene que ver con el robo de la información, y se estuvo viendo mucho también la importancia de las nubes ahorita informáticas, y cómo muchos archivos digitales tenían pensado en subir su información, pero como todavía no se cumple con las medidas de seguridad adecuadas, pues no se puede subir esta información hasta que se cumpla realmente con estas medidas de seguridad. Aquí ya lo puse más grande para que ustedes lo puedan ver, y aquí ya se encuentran como una perspectiva los retos, que sería la seguridad, la conservación, la calidad de la imagen, que también es importante si uno pretende preservar a largo plazo, como decía el doctor Buchas cuando habló del diplomado, y que tenga validez ese documento. Porque si lo ponemos con mala imagen, imagínense, además, si sacamos copia, pues esta imagen no se va a estar preservando como realmente surgió de origen. La parte de autenticidad,
preservación e implementación. En la siguiente diapositiva van a ver por qué marco en esta conservación y preservación que a veces nos causa ruido en muchos momentos. Cuando estamos hablando de conservación, lo estamos viendo desde el archivo de trámite, o sea, ¿qué documento tenemos ahí para poder nosotros dar la información requerida, pero desde el punto de vista del momento actual? Y para preservar es, ¿qué vamos a preservar que cumpla con ciertas medidas históricas, culturales, que nos permita preservar a largo plazo? Por lo cual, bueno, se tienen que tener estos dos conceptos incluidos en esta parte. Y bueno, aquí rápidamente nada más les doy las características del documento, porque eso nos va a dar si realmente vamos a preservar con estas características, que tenga un contenido estable, una forma fija, que cumpla con lo requerido, por ejemplo, que estén 5 personas involucradas, que sería el autor, el escritor, el originador, el destinatario, el creador. Ahorita les voy a mencionar por qué. También que presente los elementos de forma, atributo y componentes, y que sea auténtico, confiable e íntegro. Ahorita me falta nada más mencionar las conclusiones, pero quería mostrarles rápidamente por qué es muy importante también como un problema marcar el contexto en el que se da un documento de archivo digital. Si, por ejemplo, yo les mostrara esta fotografía de aquí a 20 años, y yo no digo en qué lugar fue, qué año, qué contexto hubo, simplemente pongo el lugar, quizás en 20 años esta fotografía ya no nos esté representando lo mismo, ni ya no va a estar igual. Por lo cual, me hizo favor Astrid, que es una alumna del diplomado, de traerme, esto es en relación a arte, ella está estudiando una maestría en arte, y pueden ver aquí que cuando uno crea un boceto, que aquí les voy a poner cuál fue el documento final, uno, para documentar toda esa información, uno no nada más describe esta parte, o sea, no puede uno describir este boceto y decir, bueno, ahí se tiene la imagen, el color, quién lo hizo y el año. ¿Qué tenemos que hacer para poder realmente documentar, como ellos dicen, en esta parte de arte? Pues tendríamos que representar cada una de las fotografías que llevaron a este boceto, y realmente también esta manifestación, si se dio de manera impresa, si se dio en digital, o sea, va variando cada una de las manifestaciones que se van dando, por lo cual entonces esto se tiene que, formaría en cada uno de estos un documento de archivo digital, y en su conjunto sería el archivo digital. Nosotros lo tenemos que describir de manera muy precisa para que de aquí a 10, 15, 20 o 100 años nos represente lo mismo y pueda ser un documento histórico. Si yo únicamente represento el documento final, no estaremos realmente sirviendo como un intermediario entre la información y la persona que estuvo creando ese documento. Ya no me pude ir a las 5 personas que describen esto para explicarle cuál sería su función, y me voy a las conclusiones finalmente. Yo creo que el reto que enfrenta la preservación está situado en el campo institucional, en el diseño de políticas claras, en las económicas también, para manejar toda lo que sería el mantenimiento de estos archivos digitales, y la parte de derechos de autor, quienes los pueden explotar las obras, pero también de qué manera nosotros vamos a dar este contexto para posteriormente poder reconstruir y darle valor
y contenido histórico a nuestros documentos. Y los dejo con dos preguntas para que reflexionen finalmente. ¿Cuál debe ser nuestro papel como especialistas en la información ante los problemas, retos y perspectivas mencionados en esta investigación? ¿Y estaremos preparados para preservar la memoria institucional, nacional y de la humanidad generada en formato digital? Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Brenda Cabral su presentación. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia, que es de la doctora Georgina Araceli Torres Vargas. Ella es doctora en Ciencias de la Información por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, investigadora titular del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, y nos viene a platicar el tema Retos en la investigación de la producción editorial en el medio digital. Doctora. Muchas gracias, buenos días. Yo voy a permitirme dar lectura a lo que tengo preparado. Tenía las dos opciones, elegí al final esta. Creo que es mejor. El campo editorial desde sus orígenes se basó en un entramado de relaciones entre diferentes actores como el editor, el autor y el librero, que hizo posible la generación de publicaciones. A través de estas relaciones se definió el rol de cada participante y es así como se delineó la figura del autor como propietario de una obra. Este nuevo contexto permitió casi de inmediato la aparición del derecho de autor como medio para la regulación de la relación mercantil que se requería entre el autor, editor y librero. Fue precisamente a solicitud de los libreros que se reconoció al autor en cuanto a su propiedad literaria, aunque limitándola en las diferentes disposiciones legales existentes en cuanto a su duración mediante el concepto de dominio público. En este contexto, tanto los actores de la cadena de producción editorial como sus funciones y relaciones se mostraron equilibradas y por ende el modelo de producción editorial en el ambiente impreso fue muy claro para todos los participantes en la producción de libros. En tiempos recientes, tras la aparición de las publicaciones digitales, sean libros, revistas u otro tipo de publicaciones, se comenzó a hacer mención de un cambio sustancial en la producción editorial. Sin embargo, actualmente existen pocos estudios que muestren sistemáticamente cuáles son esos cambios, en qué medida se dan y de qué forma afectan, y se den reflexiones sobre sus implicaciones en la producción editorial a futuro. Esto se debe porque en un principio los esfuerzos para analizar las consecuencias de los medios digitales en el libro se concentraron en el debate sobre si desaparecía el libro impreso y si sustituiría el libro electrónico. Discusión que en la actualidad considero que no tiene gran relevancia, puesto que de forma casi generalizada se tiene la convicción de que tanto el libro impreso como el electrónico tienen su sitio. En el ámbito de la bibliotecología y de los estudios de la información se han realizado muy pocos estudios sobre el fenómeno que se vive en este medio de producción editorial. En esta disciplina el enfoque se ha abocado en la descripción de los nuevos medios y de productos que han aparecido, en el análisis de la adquisición de documentos digitales para el desarrollo de colecciones, en el estudio de la publicación a través de propuestas como el Open Access y en el análisis de los problemas en materia de derechos de autor, entre otros aspectos. Dada esta carencia, es que se planteó la necesidad de llevar a cabo una investigación sobre el tema. Dicha investigación se deriva del programa de investigación que he llevado a cabo desde hace ya casi 17 años sobre biblioteca digital, porque la publicación digital se analiza como uno de los componentes básicos para la construcción de bibliotecas digitales. Todo esto con base en el supuesto de que si no se conoce qué ocurre con la publicación digital, difícilmente podremos planear y diseñar bibliotecas con colecciones digitales que sean viables. Si bien este texto no muestra los resultados de la investigación que hace poco dio inicio, se hace un primer acercamiento a dos cuestiones: a la generación de publicaciones digitales a nivel mundial y a la producción editorial en el medio digital. La generación de publicaciones digitales a nivel mundial. El interés por analizar el desarrollo del libro electrónico y sus consecuencias aparecieron a finales de los años 80. En 1984, Efrem Siegel analizaba el futuro que le esperaba a la biblioteca tras el desarrollo creciente de la publicación electrónica y aseveraba lo siguiente: en los años recientes se ha dicho mucho sobre la llegada de la sociedad sin papel.
y el reemplazo de publicaciones impresas por las ediciones periódicas o libros electrónicos. Los bibliotecarios tienen mucho entusiasmo en cuanto a desarrollos de tecnología que producirá la publicación electrónica de todo el texto de algunos materiales, así como de fuentes secundarias. Sin embargo, en el presente es relativamente poco el material completo disponible. Cierro la cita. Este interés por la publicación electrónica se hizo más evidente en la década de 1990 como producto del contexto tecnológico en donde se popularizó el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, que por entonces se llamaron nuevas tecnologías, y hubo mucha discusión al respecto. A mediados de la década de los 90 se realizó una reunión en Bolonia en donde especialistas de diferentes áreas debatieron sobre el futuro del libro. Entre los temas cruciales de la época se mencionó a la desintermediación, en donde el autor de forma directa podría autoeditar y autopublicar sus obras. Los editores se preocuparon por ver qué posición podrían ocupar en este escenario, en donde imperaría la generación de contenidos en línea sin la intervención de los actores tradicionales. Pero como algunos autores lo señalan ya posteriormente en el año 2000, las grandes expectativas de los años 90 sobre el futuro de la edición se comenzaron a desdibujar y aparecieron dudas sobre la concreción de los cambios vaticinados, ya que entre otras situaciones se dio el cierre de divisiones de libros electrónicos de diversas editoriales, dada la escasa compra de estos documentos. Si bien ya existen diversas publicaciones en línea desde el sector editorial, todavía se observa un ingreso lento de esta industria en el medio digital en comparación con otras industrias como la discográfica, que completó su ingreso en 10 años, transformando sustancialmente su modelo de negocio. Para algunos analistas es probable que el ebook no exceda más del 30% del mercado total en la próxima década, con diferencias entre sectores sociales y subsectores como el infantil, juvenil, universitario y géneros de ficción, novela, etc. En el primer simposio internacional del libro electrónico que se celebró hace unos días en México, se mencionó que un 93% de los libros que se publican en Iberoamérica son aún en papel y el 7% restante se lo reparten las ediciones electrónicas y los audiolibros. En lo que corresponde a México, cabe mencionar que este año por primera vez la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, CANIEM, abrió la convocatoria para premiar en la categoría de libro digital y solo se presentó una propuesta a la convocatoria. El premio quedó desierto. La industria del libro digital en México está todavía en ciernes y representa un reto para el sector editorial, el cual manifiesta interés pero también mucho temor ante la incertidumbre de aspectos como la protección legal de los contenidos. El vicepresidente de la CANIEM asevera que hoy en día la publicación de obras en formato digital no es rentable para las casas editoriales mexicanas y aunque está presente la demanda, ya que la piratería de libros en formato digital sumó 88 millones de descargas ilegales, no se ha encontrado la fórmula para ofrecer más contenidos de forma legal. Es una realidad que la industria del libro digital en México está muy atrasada. Como productor de libros, México ocupa el 9º lugar a nivel mundial frente al 4º de España y el 5º de Brasil. Se afirma que son 3 los factores que han impedido el despegue de la actividad editorial. Primero, el rezago educativo, después la falta de hábito de lectura y la pérdida de capacidad de compra. A esto se puede añadir la rápida transformación de los formatos digitales y los altos costos de los dispositivos que permitan la lectura de las publicaciones digitales. En este contexto, considero que la gran implosión del libro digital, de la que tanto se habla, se refiere más al uso de los dispositivos para la lectura de libros que de los contenidos, situación que se relaciona de forma directa con la producción editorial de publicaciones digitales. Veamos ahora la producción editorial en el medio digital. Comencemos por señalar que el proceso de producción editorial tradicionalmente se compone de 3 grandes etapas: la coordinación editorial, que corresponde al director o al consejo editorial; la labor editorial, que comprende la traducción, revisión, corrección de estilo, etc., y las artes gráficas. En el modelo de producción editorial de obras impresas, la editorial se agrupa en departamentos con funciones muy particulares. Esta cadena de producción editorial ha prevalecido en el medio de los impresos. Si bien a partir de la década de 1980 se dieron nuevas técnicas para la reproducción de documentos y las publicaciones se especializaron, no se pudo hablar de una transformación de fondo en el proceso de producción editorial.
En años recientes, tras la aparición de herramientas de lectura de documentos electrónicos, se vuelven a tener grandes expectativas sobre la popularización de la publicación digital, y esto provoca que sea necesario repensar de qué manera se llevará a cabo la producción de publicaciones digitales. Lo cierto es que con el paso del tiempo y tras el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, así como de las técnicas para reproducción y circulación de los documentos, se ha establecido una infraestructura orientada a la creación y desarrollo de un mercado de servicios de información en cuyo centro se encuentra el documento digital. Esto ha traído como consecuencia la modificación de nuevas formas de publicación, transferencia, difusión y uso de los documentos. A la fecha, se considera que la industria editorial la componen los establecimientos que se dedican al diseño, edición y venta de actividades necesarias para la producción y distribución de libros. Esos establecimientos pueden publicar libros en forma impresa, electrónica o de audio. Sin embargo, la aparición de otras alternativas y de alianzas entre industrias de diferente naturaleza para la publicación de documentos digitales dio lugar a la aparición de la industria de contenidos, que abarca a toda la producción digital pensada para las nuevas tecnologías de información y comunicación en un ambiente de convergencia digital. Es decir, abarca nuevos modelos de negocios, nuevas estructuras tecnológicas, nuevos lenguajes para esos medios digitales, nuevas maneras de relacionarse con los diferentes públicos, nuevos profesionales capacitados, etc. Es así como el mercado de la publicación digital experimenta transformaciones significativas que afectan a toda la cadena de producción editorial, lo que determina cambios de funciones en las tareas tradicionales de autoría, intermediación y distribución. En el ámbito del impreso, la exigencia de la publicación implica necesariamente un autor, un editor, un impresor, un distribuidor, mientras que en el modelo tradicional la publicación transita por la figura del editor, que es quien concede el crédito y visibilidad a una obra, y en el digital esta relación no necesariamente se establece. La edición digital ha abierto sus puertas a miles de autores que han visto a las editoriales y distribuidoras digitales como una alternativa para publicar sus obras. Se trata de grandes emporios como Amazon, que ha creado la Kindle Digital Text Platform, donde el autor puede subir a la red y vender sus obras, o Apple, que a través del iBook Store desarrolla el mismo servicio, y algunas otras empresas hacen lo propio. Estas iniciativas hacen tambalear la posición del editor tradicional y su poder de selección, producción y distribución del libro. Es así como la visibilidad de un producto está en estrecha relación con el grado de receptividad que sea capaz de despertar en el usuario, pero también por factores derivados como la presencia continuada en puntos de venta como la librería o espacios publicitarios. Pero hay algo realmente novedoso, y es la aparición de empresas que no responden exactamente a los modelos anteriores. Ejemplo de ello son los agregadores, que difieren considerablemente del papel de los distribuidores tradicionales. Su cometido es la creación y mantenimiento de colecciones de libros electrónicos y otros materiales, de tal manera que puedan ser consultados y leídos por los usuarios finales mediante suscripción y compra. Los nuevos intermediarios, como los agregadores o los consorcios de editores constituidos en distribuidores digitales, se enfrentan a un doble reto. Por una parte, adaptarse a la fragmentación creciente de un mercado que exige una adecuación de los diferentes perfiles de demanda, y por otra, encontrar el modelo de negocio que mejor se adapte a una oferta y una demanda en permanente transformación. Bueno, me salto algunas cuestiones, voy hacia los retos. ¿Cuáles serían los retos en este escenario? Como puede verse, el estudio de la publicación de documentos digitales es un elemento imprescindible para entender la naturaleza de los fenómenos y problemas inherentes a la biblioteca digital en razón de sus contenidos, lo que dirige posteriormente a la creación de colecciones y servicios digitales. Sin contenidos no es posible construir bibliotecas digitales, o simplemente se convertirá en un cúmulo de enlaces a otras colecciones y a otros portales. No obstante esta relación documento-biblioteca digital, es necesario distinguir y separar el estudio del documento, ya que al atarlo en su totalidad a la biblioteca se limita el alcance del análisis y se corre el riesgo de seguir en la tónica que hasta ahora se ha venido estudiando el documento digital, y que consiste básicamente en la descripción de publicaciones digitales vistas como objetos tecnológicos,
y en la evaluación de sistemas proveedores de publicaciones y vendedores de licencias de accesos a contenidos. En este sentido, es necesario tomar cierta distancia de la biblioteca para poder analizar el modelo de producción editorial digital lo más objetivamente posible. Una vez analizado, será posible establecer una crítica del acceso que se permite a estos documentos. Una forma de acercarse al estudio de la producción y uso de los documentos digitales es a través del diseño de modelos. El desarrollo de modelos de producción y uso de documentos digitales están dirigidos a innovar la presencia social de la biblioteca como institución al generar alternativas para integrar la idea de biblioteca al entorno de los sistemas de información. Vista así, la biblioteca tendrá más posibilidades en el ofrecimiento de servicios y en la complementación de los mismos a través de diversas vías de información. Después de todo, la biblioteca es un actor potencialmente fuerte en la cadena de producción editorial y es momento de reposicionarla como tal en el medio digital. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la doctora Torres Vargas su presentación.